Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar sobre la renuncia del doctor Arce al Jurado Nacional de Elecciones. Esta carta que presentó en la cual dice que hay irregularidades justamente en la manera en la que la comisión sesiona y decide sobre estos pedidos de nulidad y las apelaciones. Esto luego de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, seguimos a estas horas aquí en Contexto, en esta edición especial, coyuntural. La verdad, no es usualmente que tenemos así tantas noticias seguidas. Entonces, estamos hablando justamente del tema de la renuncia de Luis Arce al Jurado Nacional Electoral. Y si es que se puede, para empezar a renunciar, porque ha habido bastante discusión sobre eso. Para hablar del tema se encuentra con nosotros el abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde. Gracias por estar con nosotros, señor García Belaúnde. Buenas tardes, gracias. Bueno, empecemos tratando de diagnosticar un poco lo que ha sucedido. Partamos de la noticia. ¿Es posible para el señor o el doctor Luis Arce renunciar a su posición en el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, la ley en este caso, como en otros similares, como es el caso del Tribunal Constitucional, no permite la renuncia. En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional no permite la renuncia en tanto y en cuanto no se nombre el sucesor o sea el reemplazante. Pero eso es a nivel legal. A nivel constitucional, la única renuncia que no se acepta es la del congresista. O sea, el cargo de congresista es irrenunciable. Todos los demás son renunciables. Entonces, la ley no tiene por qué obligarme a permanecer en un cargo que yo no quiero, así de simple, ¿no? Esa ley atenta contra el movimiento, la decisión, mi libertad de conciencia, etcétera, y ya hay jurisprudencia que ha desconocido eso, diciendo que en casos especiales sí se puede renunciar. Lo que pasa es que lo que ha hecho el señor Arce es que ha evitado la palabra renuncia y con un eufemismo ha dicho que declina, que en el fondo es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, su decisión de apartarse es tajante, él no va a participar, y si no lo consideran así, pues no asiste y no firma y bloquea el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, sí, en el fondo sí se puede hacer. Aunque la ley diga eso, sí se puede hacer porque es un derecho fundamental el ente. Y le da un puesto y renunciar, así de simple, ¿no? De acuerdo. Ahora, en este contexto, digamos, ¿qué es lo que motiva al doctor Luis Arce a renunciar y, digamos, por qué no estaría haciendo o cumpliendo a cabalidad su rol en el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, si nos atenemos a lo que él dice en una carta muy documentada, muy precisa y yo diría que muy valiente, él está diciendo en buen romance que se está montando un fraude al interior del jurado, ¿no? No en el sentido de que ha habido un fraude en sentido fuerte de la palabra, porque en el fondo las irregularidades que se han denunciado es en mesa, ¿no es cierto? En las sumatorias, etcétera. Sino que dice que el manejo al interior del jurado no es transparente, no es objetivo, es arbitrario, favorece solamente una tendencia, no la otra, y eso le llama la atención. Entonces, como no puede seguir avalando este comportamiento errático del jurado en general de los tres restantes, pues se va, así de simple. O sea, no sé si sea cierto lo que él dice, yo intuyo que sí, pero al margen de eso, esa es su apreciación y se va. Y es una decisión que le ha debido tomar mucho tiempo porque él está pues en el oficio, él es un hombre de carrera, viene en nombre del Ministerio Público, o sea, es una cosa que le ha haber costado mucho trabajo hacerla, ¿no? Y tomó esa decisión y se acabó, no hay nada que hacer. Y deja muy mal a sus otros colegas, por más que sea una carta muy edulcorada, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que nos dice, digamos, el procedimiento? Esto es algo probablemente que esté contemplado, pero que como hemos tenido en estos últimos años cosas que están contempladas pero que no se usan hace años, no se conoce muy bien el proceso. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿El jurado puede seguir investigando lo que se venía investigando y deliberando sobre lo que está deliberando? Bueno, de inmediato yo diría de que esa decisión, como no hay 5 miembros sino solamente 4, que dicho de paso ya era irregular, ¿no es cierto? Pero en fin, funcionaba con 4, al haber 3 no hay quórum. Al no haber quórum no pueden sesionar, no pueden tomar acuerdos. Entonces, están paralizados por efectos prácticos y por eso he visto ahora que ha circulado una carta del presidente del jurado dando por aceptada
el apartamento del señor Arce y declarar que ese lugar está vacante y proceder pues a reemplazarlo con alguien que nombre el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos, que no sé cómo lo hará ni cuándo, porque son malos días, viene un feriado la semana próxima, etcétera, ¿no? Que es bueno, lo normal, pero hay que ver a quién nombran y si quiere ir o no, porque si se paraliza el jurado, pues no sé qué pasará, honestamente. Nunca he visto eso en los años que tengo de vida y que yo conozco. Nunca he visto que el jurado se paralice por renuncia a uno de sus miembros. Normalmente la gente trataba de ir al jurado porque daba prestancia, era una labor cívica interesante y quería permanecer. Es raro que alguien se quiera ir, es una cosa que yo no la he visto hace muchos años, por lo menos, ¿no? Pero crea un problema decididamente al proceso. Ahora, y esto tal vez el problema reside también en el hecho de que son de arranque 4 miembros, ¿no? Tal vez si hubieran sido los 5 originales, la renuncia de uno permite que se pueda seguir sesionando mientras, o sea, digamos, el sistema no está diseñado para que solo haya 4 como estándar y que si se te va uno, pues tienes que frenar absolutamente todo. Ahora, igual dentro de todo, digamos, la expectativa es que el Ministerio Público tome la decisión que tiene que tomar, coloca que tiene que colocar, pero en el peor de los casos, digámoslo así, pasen 2, 3 semanas y no se llegue a un acuerdo o no haya nadie que esté dispuesto a asumir esta papa caliente, si es que lo podemos poner de alguna forma, o sea, ¿qué pasaría con el 28 de julio? Porque estamos ahí a puertas también. Honestamente no lo sé, nunca he visto una situación similar y más aún a tan corto tiempo, ¿no? Lo que sí es cierto es que Sagasti se va el 28 de julio sí o sí. Tan claro como eso. Entonces, sí. No digo, entendería, digamos, lo que nos está llevando a la idea de que si no hay un presidente electo sería como un siguiente Sagasti, digamos, alguien del Congreso que asuma mientras que se decide esta cuestión. Bueno, ese es el peor. Como Sagasti se tiene que ir sí o sí, y las juntas preparatorias son el 26 de julio y de ahí va a salir un presidente del Congreso. Si no hay nadie, cosa que no es lo ideal, por supuesto, ni lo que se desea, indudablemente tendría que asumir el presidente del Congreso. Y en esos casos, de acuerdo a la Constitución, convoca elecciones. En este caso sería solamente la segunda vuelta. Yo no creo que sea necesario hacer las 2 vueltas, porque ya la primera vuelta ya pasó y se consolidó, ¿no? Y sería pues todo un bolondrón. Lo más práctico, llegado a ese caso extremo, sería una convocatoria de segunda vuelta, si es que eso sucede, que me parecería realmente extraño, pero ahora, en este punto nadie sabe, ¿no? Claro, porque conceptualmente a mí también se me hace un menjunje un poco extraño, porque técnicamente se está decidiendo sobre una segunda vuelta, ¿cierto? O sea, digamos que se demora este procedimiento de jurar las elecciones hasta agosto, porque ingresa un nuevo presidente que es del Congreso. ¿Tendría que llamar necesariamente a unas nuevas elecciones o podría estar como esperando a que se resuelva lo que se está resolviendo ahorita? No, o sea, no entiendo si ahí tal vez hay un... Bueno, en principio la Constitución dice que cuando asume la presidencia, el presidente del Congreso llama elecciones, en términos genéricos. Ajá. Ahora, claro, si efectivamente se reanuda el conteo, el qué sé yo, y ya hay un proclamado o proclamada, lo ideal sería que lo haga esa persona, es evidente, porque para eso está. Pero yo no sé pues qué pasará, claro, ¿no? O sea, hay 2 posibilidades, o que el presidente del Congreso que asuma la presidencia, hipotéticamente, o llama elecciones para la segunda vuelta porque la primera ya colapsó, o sea, no es que colapsó, sino simplemente se cerró, precluyó, o llama elecciones a la segunda vuelta, o espera a que se proclame al que corresponde y se acabó. Y le entrega el mando 10, 20 o 30 días después. Una ceremonia especial, pero lo que sí es cierto es que el presidente Sagasti no puede quedarse un día más allá del 28. Eso es clarísimo. Ahora, vamos a ir en estas horas a una breve pausa, y antes digamos, de ir a la pausa, le dejo la pregunta tal vez para seguir conversando este tema, y es el proceso, ¿no? Que, digamos, al que hace referencia el doctor Luis Arce. Estas apelaciones, esta manera de estar rechazándolas por formalidades, ¿qué es lo que nos deja esto? O sea, ¿es la manera adecuada de proceder? ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Están en su derecho los de jurados de las elecciones en rechazar las nulidades de esta forma?
Se le dejo esa pregunta para después de la pausa. Ahora volvemos. Estamos aquí de vuelta en Contexto y estamos conversando con el doctor Domingo García Belaúnde, abogado constitucionalista, sobre lo ocurrido en el Jurado Nacional de Elecciones, la renuncia de Luis Arce. Por ahí hemos empezado. Y más bien ahora estábamos adentrándonos un poco al proceso que se ha estado viendo, sobre todo a esta manera que ha procedido el Jurado Nacional de Elecciones o la Junta que ha sesionado, sobre las nulidades, si es que estos pedidos de nulidades, estos rechazos a las apelaciones de los pedidos de nulidades están bien dados o hay, digamos, o se están centrando mucho en formalismos. Doctor García Belaúnde, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo veo que se están centrando mucho en formalismos, e inclusive a la hora de inscribir las candidaturas rechazaron a la mitad, más o menos, en forma totalmente absurda. Inclusive hubo un partido que me parece que es el PPC que logró una medida cautelar para inscribir su lista y al final el jurado se zurró en ella, o sea, no le hizo caso, ¿no? O sea, yo pienso que el jurado no tiene pues una buena imagen, decididamente está actuando, no sé con qué mirada sesgada, ¿no es cierto?, en forma un poco, digamos, atropellada, como por ejemplo el caso que le cambiaron el voto a la inscripción del señor Vizcarra, eso se sabe, ¿no? No es un jurado confiable, ¿no? Lamentablemente no es gente, digamos, comprometida con un deber cívico, sino que actúa al tuntum, ¿no? Y con el agravante que el presidente es un hombre penalista que no ve más allá de eso, ¿no? El derecho electoral no tiene nada de penal, es un derecho público, de servicio, de participación, de ser un enlace entre el ciudadano y el Estado, y eso no lo ve él ve la parte punitiva, entonces todo es rechazado y además algunos abogados han sido maltratados en los informes, o sea, es un jurado nacional muy, muy complicado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es confiable. Y bueno, y ojalá que pasado todo esto se retiren, porque realmente no puede ser así. Por lo pronto ya la Asociación de Universidades Privadas ha desautorizado a su representante, ¿no? Claro, lo nombró y ahí queda, ¿no? Pero es interesante, o sea, no es confiable a la ciudadanía este jurado, y salga lo que salga, pues hay eso, ¿no? Ahora, ¿quiénes han dicho que todo está correcto? Bueno, los observadores de la OEA que se han paseado en Lima, ¿no? Como amigotes, ¿no? La embajada norteamericana, el Departamento de Estado de Estados Unidos es una cosa muy global, que sin embargo insiste que hay que ir adelante con las revisiones de acuerdo a ley, ¿no? Y todos así genéricos, ¿no? Porque la gente no se quiere comprar problemas, ¿no? Entonces, es un jurado, lamentablemente, que se fija en tonterías, ¿no? No sé a quién lo eliminaron porque no había declarado pues, un carro viejo o algo así, ¿no? Entonces, en ese plan no podemos estar, pues, ¿no? Sin embargo, a algunos les han pasado cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso del señor Hernández Soto, se declaró bachiller en letras y no era bachiller en letras. Había estudiado el bachillerato de letras, que es muy distinto, y se lo pasaron. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, así hay varias cosas. No es un jurado impoluto, ni mucho menos. Yo he visto cosas mejores. Hasta hace poco estuvo de presidente el doctor Víctor Ticona y nunca tuvo ningún problema. Estuvo 5 años. Antes estuvo el doctor Sánchez Palacio y antes el doctor Hugo Civina, otra gente que nunca tenía problemas. Este jurado sí tiene problemas. ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarse. Porque no tenemos pruebas. Ahora, y en esta discusión, claro, fehacientes, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy, creo. Se ve, pues, claro. Que no es un juego otra. De acuerdo, eso sí se ve. Ahora, en esta discusión que se genera, hay un debate, tal vez que creo que es el debate que se encuentra en el centro, en el meollo del asunto, y es sobre los padrones electorales, digamos, ¿son información privada? ¿Hasta qué punto son información privada? No lo son más bien públicas, porque el momento que uno va a votar ya es, digamos, un evento o una situación pública. ¿Cómo se ve esta perspectiva a su visión? Bueno, hay algunos que señalan, gente que habla porque tiene boca, ¿no? Que dicen que son datos sensibles, ese es el gran argumento. Pero el problema es que el dato sensible, ¿qué cosa es? Relaciones sexuales, hijos fuera de matrimonio, queridas,
aspectos bancarios, financieros, mis movimientos económicos, etcétera. Pero mis creencias religiosas, pero eso no se pide. ¿Qué cosa hay en un DNI? Nombre, apellidos, dirección, que puede darla una cualquiera. O sea, si yo estoy en San Isidro, puede dar la dirección que está a 10 cuadras de acá y no pasa nada. Ni siquiera hay teléfono, ¿no es cierto? Y huella. Y si no me equivoco, número de mesa. Eso no es sensible, no solamente no es sensible, lo tiene medio Perú. Si usted va a cualquier banco, a cualquier aseguradora, a cualquier empresa constituida, cualquier gimnasio, cualquier sitio de venta de coches, venta de alimentos, malls, venta de lo que sea, salvo bodegas que son pues pequeñitas y que tienen un régimen especial, todas tienen sus datos. Y todas para darle una boleta, que es la que no origina ningún derecho de retorno, no digamos factura, que es otra cosa. Todos los que tienen boleta le dicen su número de DNI, uno lo da y lo tienen, automáticamente le dicen lo que usted es. O sea, todo el mundo lo tiene, me refiero a todos los que llevan contabilidad, y aún más los bancos y las entidades públicas, todos lo tienen. Entonces, ¿qué sensible hay dar los datos que están en el DNI? Eso es una payasada realmente lo que sucede en eso, es insostenible. Si fuese pues creencias religiosas, mi pasado, que una condena que tuve hace 20 años, lo entiendo que son datos sensibles porque ya cumplí con la sociedad, ¿no es cierto? Mi vida personal, tengo pues una pareja del mismo sexo, entiendo, eso es íntimo, pero no son datos sensibles. Hay una gran engañifa en todo esto, lamentablemente. Al jurado no le da la gana de pedirlos, ya lo ha rechazado, y la OMPE igual, con lo cual significa que la OMPE está en complicidad con el jurado para retrasar esto. El jurado especial de Huancavelica lo ha pedido y no ha sido recriminado por nadie. Se lo dieron en 2 días y se acabó. Eso es muy fácil. Y justamente en eso yo estoy empeñado en un habeas data que me han pedido que lo apoye y yo lo he hecho con mucho gusto. Hay otras personas que ven otras cosas, ¿no? Yo no veo todo. Y el habeas data es un proceso constitucional que pide información en aras de la ley de transparencia, ¿no? Y ahí, si bien uno puede tener reservas sobre ciertas cosas personales, el simple nombre, la simple huella, no son datos sensibles, los tiene medio Perú. ¿Cuál es el problema? ¿Se tiene miedo? Ese es el punto. Yo no creo, realmente. Yo creo que se debería dar, porque todo eso está causando mucha insatisfacción. Porque en el caso, por ejemplo, de pedir la información, no se trata de que yo piense que eso está falseado, ¿no? Yo no tengo ninguna prueba, pero yo quiero verlo para confirmar que lo que tengo debidamente comprobado es exacto. Y de repente está bien, no lo sé, y de repente está mal. Y si está mal, voy indagando y veo que hay votos de menos o votos de más. O sea, es el derecho a la verdad. Ahora, que a carga da legitimidad al nuevo gobernante, sea quien fuera. Y eso no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Usted ya sí. De acuerdo. Ahora, si pudiera precisar tal vez lo que implica un habeas data, ¿no? O sea, ya es cierto, tenemos varios de ese tipo de habeas. El habeas data es una especie de pariente del habeas corpus. El habeas corpus está vinculado con el cuerpo. Habeas es donde está el cuerpo. Es un instituto medieval del siglo XIII que nació en Inglaterra y que se ha expandido a todos los antiguos dominios británicos y a toda América Latina y a algunos países europeos, como es el caso de España, ¿no? Es simplemente un instrumento constitucional de defensa para buscar a la persona donde está, o tomarla y llevarla a otro sitio, o darle libertad, o darle protección, inclusive para desaparecidos, ¿no? Para que busquen dónde está esta persona. El habeas data ya busca el data, o sea, la información. Eso nació en Europa en los años 60, se incorporó en la Carta Constitucional de Portugal del año 76 y se ha extendido a toda Europa, que es el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información, y hay varios países. Nosotros la tomamos del Brasil, que la tiene consagrada en su Constitución de 1988. De ahí la tomamos, que es un proceso muy rápido, pues sí, señor. Entonces el juez dice, señor, ¿usted qué cosa quiere? Tal cosa, ¿dónde está? Yo, por ejemplo, puedo pedir perfectamente que me digan la PCM a quiénes está pagando servicios profesionales en los últimos 6 meses. Me los tienen que dar.
porque esa es la transparencia que garantiza un Estado democrático. Entonces mi pregunta es, si yo planteo una habeas data que todavía no ha sido respondido, espero que lo sea pronto, y me niegan la información, mi pregunta es, ¿por qué usted esconde la información? ¿Qué tiene miedo? De acuerdo. Si no tiene miedo, está acá, se acabó. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos ha quedado corto el tiempo el día de hoy. Esperemos podamos conversar más adelante conforme se vaya desarrollando esto un poco más. ¿Sí? Listo. A usted muchas gracias también, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Belaunde. Vamos a estar entonces al tanto de lo que sigue ocurriendo, porque como bien saben, estos días pues las cosas cambian de un día a otro de una manera como no cambian en años, en otras épocas. Pero bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con el final del programa. Estamos de vuelta ahora con las conclusiones del programa y como lo hemos escuchado, lo hemos visto, digamos, esta carta muestra y pone en concreto que hay algún problema de transparencia en la manera en la que procede justamente el Jurado Nacional de Elecciones en la decisión tan importante que podría determinar quién es o no presidente de nuestro país, para un lado o para el otro en cualquier caso. Esto además tiene que verse en conjunto con la cantidad de irregularidades que se ha tomado en este procedimiento, en este proceso electoral, quiero decir, y que además podrían verse validadas si hubiera una auditoría de la OEA tal vez, pero en cualquier caso nos encontramos ante una posición actual en la que no se puede avanzar en el procedimiento porque no hay quórum. ¿Y esto por qué también? Porque esto nace del hecho de que solo hay 4 miembros cuando deberían haber 5, porque no se ha resuelto el tema y esto le da 2 votos al señor Salas Arena. Pero con eso nosotros terminamos a esta hora en contexto. No se olvide seguirnos a través de YouTube, solo tienen que poner en contexto y encontrar todos los temas que tenemos, todo lo que tiene que ver con pandemia, todo lo que tiene que ver con geopolítica y economía y MIPES y lo que se le pueda ocurrir. Nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.